el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen ofrecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente, todos juntos, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Vamos a meditar en este pasaje. Hemos ya tenido 2 mensajes acerca de este capítulo 4 de Efesios. Y nada más como a manera de resumen, habíamos visto en el primero que debemos de andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Entonces decíamos que este andar es esta conducta diaria que tenemos. Digno quiere decir que establezcamos una balanza, quiénes somos y entonces cómo actuamos, ¿no? Y la vocación es ese llamamiento que el Señor nos hizo, sin que nosotros hayamos hecho nada. Ahora, decía, ¿qué es el carácter de andar digno? Y veíamos varias características. La primera era la humildad, ¿sí? Que la humildad es juzgar o pensar con docilidad. La humildad es darnos cuenta que todos los que estamos aquí somos iguales y darnos cuenta que Dios es el Señor, ¿sí? No nosotros querer ser los señores ni poner a nadie como Señor, ni pensar que yo soy Señor y mis semejantes son menos que yo. Entonces, la humildad es una actitud contraria a lo que es el orgullo. La siguiente era la mansedumbre, ¿sí? Que decíamos es un espíritu afable. La mansedumbre la podemos pensar en cómo respondemos ante los conflictos de la vida, ¿no? ¿Cómo respondemos, como decía la hermana Yolanda, cuando alguien nos avienta y nos tira? ¿Sí? Depende cómo respondemos, sabemos el grado de mansedumbre que tenemos, ¿sí? Otra característica es la paciencia, ¿no? Que la paciencia no es quedarme así tranquilo, la paciencia es aguantar, es soportar, ¿no? A veces uno dice, es que si no hiciera esto, yo lo aguantaría. No, tú ya no aguantarías, porque si no hace nada, pues ¿qué le aguantas? La paciencia es aguantar al otro, ¿no? Y decía que la paciencia, el término quiere decir una resistencia y es como quemar el papel lentamente, no explotar así, es lentamente. Esa es la paciencia. También otra de las cosas es de andar dignamente, es un amor que soporta, ¿no? Dice que el amor cubre multitud de pecados. Decíamos que cubrir es como con una cobijita cubro al hermano para que no se sepa su pecado, para que no ande en boca de todos, ¿no? No, yo lo descobijo para que todos sepan quién es el hermano, ¿sí? Ese es el amor, cubro al hermano para protegerlo, ¿sí? Y veíamos que esto recala en la unidad, buscar la unidad, ¿no? Si todos los hermanos quieren algo, pero yo quiero algo diferente, tengo que buscar la unidad, ¿sí? Si todos hablan mal del hermano, yo tengo que buscar la unidad, ¿sí? No se puede estar hablando de la iglesia de Cristo, yo debo de buscar la unidad, no yo dividir, ¿sí? Ese es andar dignamente. En el siguiente apartado, que era del versículo 7 al 16, decíamos, ¿cómo Dios hace para edificar su iglesia? Dando dones, ¿sí? ¿Para qué da los dones? Para perfeccionar a los santos. A todos los que el Señor ha llamado para una iglesia, les ha dado dones, no para beneficio personal. Es para edificación de la iglesia, es para la obra del ministerio del Señor, no para la nuestra.
es para la obra del Señor y es para edificar al cuerpo. Yo no puedo tener un don que me edifique a mí y no edifique al cuerpo, ¿sí? Ese es el Señor entonces ha provisto. No nos pide las cosas sin Él dar el material. Ahora, ¿qué tenemos como resultado? Unidad en la fe, ¿sí? Si somos edificados, si somos perfeccionados, tenemos unidad en la fe, tenemos unidad en el conocimiento, ¿sí? Tenemos en el conocimiento del Hijo de Dios, tenemos una madurez espiritual, ¿sí? Tenemos una sana doctrina. ¿Qué es lo que hace que se dividan las iglesias cuando entran diferentes doctrinas? Entonces, si los dones los ocupamos para edificar a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, vamos a tener una sana doctrina, ¿sí? Y esto va a hacer que tengamos una vida cristiana veraz y auténtica, ¿sí? No que finjamos, no que aquí seamos cristianos y afuera ya no somos cristianos, o afuera somos cristianos y aquí no. Va a ser una vida verdadera y una vida auténtica, ¿sí? Y veíamos que el crecimiento de la iglesia no es el resultado de que tenga buenos métodos, no es el resultado de que tenga buenos programas. El crecimiento de la iglesia depende de que cada miembro del cuerpo haga uso de su don espiritual y que esté en contacto con los demás, ¿sí? Para que nuestra iglesia crezca, yo hago lo que Dios me pide que haga en esta iglesia. Acuérdense que la iglesia es del Señor, no es del pastor, no es de los miembros, no es de los diáconos. La iglesia es del Señor, Él la ha puesto, ¿sí? Y Él ha dotado de todo lo que se necesita. Y nos ha puesto aquí no porque nos quede cerca, no porque nos quede lejos, no porque conozcamos a alguien. Él nos ha convocado aquí. Y nos ha convocado porque nosotros tenemos un don para venir y trabajar acá y que sea de edificación a los demás, ¿sí? Y para que en el contacto con los demás aprendamos, ¿sí? Y aprendamos a manejarnos como iglesia, ¿sí? Nos debe de quedar claro que la iglesia la convoca el Señor, no nosotros. Los miembros no los trajimos nosotros, los trae el Señor, ¿sí? Y los trae para que nos relacionemos unos con otros, ¿sí? Y para que tengamos este tipo de relación. Y en este tipo de relación es donde yo aprendo, y en este tipo de relación es donde yo edifico, y en este tipo de relación es donde voy perfeccionando, ¿sí? Veíamos, Dios no quiere una olimpiada donde a ver quién gane, sino que lleguemos todos juntos, ¿sí? No unos cuantos, que lleguemos todos. Dice ahora sí el pasaje, le he titulado Una nueva vestimenta, ¿sí? Y a veces nos gusta, bueno, a mí sí me gusta vestirnos con pantalones de mezclilla, con una playera y andar cómodos cuando estamos en nuestra casa, ¿no? A veces pensamos, pues hoy no voy a salir y esta ropa es cómoda, ¿no? O a veces cuando hacemos limpieza de nuestro closet, nos gusta, ay, esta ropa ya está muy viejita, pero esta me gusta y no nos queremos tirar, ¿no? Esta la guardamos. Y a lo mejor ya ni siquiera para los de la casa que nos vean con esta ropa, pero nos gusta y la guardamos. Tenemos entonces, a lo mejor ya están viejitos, a lo mejor ya están rotos, pero nos hace sentir a gusto, nos hace sentir cómodos, porque hasta la ropa como que se amoldó ya nuestro cuerpo y nos gusta estar cómodos. Pero a veces no es la ropa adecuada. Pero al fin tenemos que reconocer que ya es un trapo viejo que lo tenemos que desechar, ¿sí? A lo mejor nos duele en el corazón porque fue mi pantalón pero lo tenemos que desechar. Para un hijo de Dios, ¿sí? Así como esta clase de ropa, la vida vieja, la antigua vida de los habitantes de Éfeso les hacía sentir cómodos, ¿sí? Pero para Dios no era adecuada. Pablo les recuerda a los efesios que esta conducta es característica de los que no conocen a Dios. Por eso les dice, cámbiense, transfórmense, ¿sí? Dice un autor que en Éfeso dice que eran tan
perversos, la gente de Éfeso, y él decía, lo que necesitan es ahogarse, como están cerca del mar, lo que necesitan es ahogar a todos, porque eran muy perversos. Entonces suponemos que en la época de Pablo pues no había mucha diferencia, ¿no? Y entonces Pablo les recuerda, ustedes ya no pueden andar como andaban antes, ustedes ya no pueden seguir con ese vestido que tenían antes, ¿sí? Entonces este viejo ser humano nos hace referencia a las actitudes, los pensamientos y las conductas que caracterizan al creyente antes de conocer a Cristo, ¿sí? A veces nosotros pensamos, ay, esta persona es tan buena que nada más le hace falta conocer a Cristo. La Biblia dice no. ¿No conoces a Cristo? No hay bondad, ¿sí? Tendrás actos nobles, tendrás actos buenos, pero ¿cuál es la intención del corazón? Es diferente, tiene propósitos diferentes. Y entonces el cristiano o la cristiana es una nueva criatura. ¿Se acuerdan de 2 Corintios 5:17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dice, aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo que nos rodea y la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿sí? Intentan influirnos para portarnos como éramos antes de que el Señor nos llamara. Pablo ya dice en unos versículos antes que los líderes de la iglesia trabajan para edificar, para perfeccionar a los santos, ¿sí? Y entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y esos cambios es tomar decisiones. ¿Qué es tomar decisión? Es una determinación o una resolución que tomamos de una determinada cosa. Tenemos que decidir que la ropa vieja ya se quedó allá, ¿sí? Ya se quedó. Yo cuando hay algo que digo, ay, es que esta me gusta, ya está manchada, ya está pero esta me gusta, ¿sí? Lo que tengo que hacer es sacarla de mi casa, porque si no la sigo teniendo ahí, ¿no? Y sigue habiendo la tentación de ahí. Entonces con el dolor va a la basura, o si todavía está en buenas condiciones va para regalarse, ¿sí? Y ya, pues así ya no está. Entonces esta es la idea de Pablo, tenemos que tomar la decisión de que ya basta, ¿no? Y después dice despojarnos, y despojarnos es desprendernos voluntariamente de algo. No es que alguien venga y nos despoje, es que yo me despojo de ese viejo ser humano y me visto con el nuevo. Dice los versículos 17 al 19 que las características del andar en este hombre viejo, ¿sí? Dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿sí? No está diciendo, esto es un mandamiento, esto necesitan hacerlo, necesitan entender que nuestra vida cristiana es una vida de cambio y el ser transformados no es una opción. El Señor no nos dice, mira, si quieres puedo ir transformándote cuando tú me digas. No es una opción. La vida cristiana es una vida de cambios, ¿sí? El Señor sabe qué aspecto nuestro va a ir trabajando, ¿sí? Gracias a su misericordia no cambia toda nuestra vida así, pero hay aspectos con los que va a trabajar. Y cuando uno dice, sí, Señor, ya entendí, ok, vamos al otro aspecto, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, ya entendí, y a veces me regreso al otro y otra vez me pongo ese vestido viejo, ¿sí? O esa ropa vieja. ¿De qué dice el apóstol que es necesario despojarnos? Primero, dice de lo vano en lo intelectual, la vanidad de nuestra mente. Esto es cuando no tenemos una vida con propósito, con esperanza. Es vana. Cuando buscamos la felicidad en las riquezas, en el prestigio, en el poder, en el placer. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos hace felices? Ay, si tuviera más dinero, si me pagaran más, si tuviera esto. Y es nuestra queja constante, ¿no? Si tuviera esto.
Bueno, si tuviera tantito prestigio, si me reconocieran, si vieran que ahora hice esto, ¿sí? Si la gente reconociera lo que hago, si se dieran cuenta lo buena que soy, del poder. Dicen mucho, nos subimos en un tabique y ya vemos para abajo a todos, ¿no? Hermano, le toca esta comisión, oh, bienvenido hermano, ahora sí a mandar a todos, ¿no? Ahora sí, fulano está mal, fulano no ha hecho esto, fulano no. A ver, espérame. Acuérdense que en el Señor, el que tiene un puestito es para servir, no es para mandar, es para servir a los otros. ¿Sí? Pero el poder bien sutil que entra, ¿no? Y entonces ya nos hace sentirnos que, uy, yo soy mejor que los demás, yo tengo más cosas que los demás. La vanidad de nuestra mente. A veces el placer. Pues es la única vida que tengo. Tengo derecho a estar bien. Tengo derecho a hacer lo que yo quiera. ¿En dónde está nuestro propósito de vida? ¿Sí? Y entonces aquí dices vanidad, porque nada de eso los va a llevar a la felicidad. La segunda cosa, ignorantes de la verdad de Dios. Dice, tienen una mente entenebrecida, por lo tanto, ajenos a la vida de Dios. La ignorancia de Dios, la ignorancia de la voluntad de Dios, ¿sí? No sabemos qué es lo que quiere. Y dice la palabra ahí en el versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina. ¿Sí? Hay mucha gente que vive sin tomar en cuenta a Dios, ¿sí? Sin pensar en Dios, ¿sí? Sin saber que Dios existe y sin querer saber nada de Dios. Que cuando uno les habla de Dios dicen, bueno, cada quien con sus creencias, dejémoslo así, ¿sí? ¿Qué me están diciendo? No me interesa Dios, no quiero saber de Dios, ¿sí? Y el apóstol dice, tienen la mente entenebrecida, tienen una ignorancia que los domina, y esta mente que no tiene a Dios, que no está con el Señor, no percibe la verdad. Es una condición de continua oscuridad, de ignorancia espiritual, ¿sí? ¿Y a qué lleva una condición así? A la inmoralidad. Todo es bueno, todo se permite, ¿no? Y la gente dice, mientras no le haga daño a nadie, puedo hacer lo que quiera. Pero no se da cuenta el daño que hace y el daño que hace a la sociedad, ¿sí? Dice, tiene dureza en su corazón, ¿sí? ¿Qué es esta dureza? Es un corazón que no conoce a Cristo. Y entonces dice que tiene un corazón como si fuera una piedra, duro como una piedra, resiste el conocimiento de Dios y es insensible porque su corazón está vacío, ¿sí? Está duro y no penetra la palabra del Señor. Y el Señor le habla y trabaja con él y le busca y está duro, está duro. Y a veces como creyentes queremos regresar allá. Y el Señor me habla, el Señor me dice y yo sigo duro. No, yo puedo. ¿Sí? ¿Cuándo lo busco? Cuando ya actué mal y cuando ya estoy ahogado. Y entonces ahora sí, Señor, ayúdame, porque ahora sí, mira dónde estoy. Señor, mira, ahora sí no puedo. A ver, ¿pero seguiste lo que el Señor quería? ¿Por qué llegaste a esta situación? ¿Porque quisiste? ¿O porque el Señor te permitió estar ahí? Duro el corazón, resistimos y entonces hay un vacío. La tercera cosa que nos tenemos que describe este corazón viejo o esta vestidura vieja es una insensibilidad a lo espiritual y a lo moral. Dice, sin sensibilidad, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad. La vanidad, la oscuridad, la dureza llevan a perder sensibilidad. Son indiferentes, son descuidados.
Y si soy indiferente, soy descuidada a lo espiritual, a lo moral, se precipita a una vida de placer, a una vida disoluta, a una vida donde no hay vergüenza. Si se fijan, esto es más o menos lo que sigue allá en Romanos, ¿no? La depravación del hombre. Otra cosa dice, está depravado en su mente. ¿Qué es depravado en la mente? Cuando mi manera de pensar es muy egocéntrica, ¿sí? Lo que yo pienso, esa es la realidad. No admito nada más. Mi pensamiento es la realidad. Alguien viene con otra idea, alguien dice otra cosa, no. Si no entra en mi mente, no lo acepto. ¿Sí? Y nos negamos a cambiar de pensamiento. Pensamos egocéntricamente, ignoramos la verdad, somos insensibles y todo esto, dice, nos lleva a la lascivia, ¿sí? Para cometer con avidez toda clase de impurezas. La lascivia es una inclinación exagerada y fuerte a un deseo o un placer sexual. ¿Sí? La gente que tiene esto es porque primero siguió el caminito, ¿sí? Siguió el caminito. Y dice que es una conducta desenfrenada. Aquí ya no hay normas, aquí hago lo que yo quiera y lo que yo sienta y como yo lo quiera hacer. El arte en la época de Pablo, la literatura en la época de Pablo de los romanos, menciona que aceptaban cualquier clase de impureza, ¿sí? Desde los emperadores hasta la gente del pueblo. Y dice con avidez. Ya no hay un respeto a la dignidad ni a los derechos del otro, ni lo veo. A mí me da la impresión, y luego comento yo con Roberto cuando vamos en el carro, parece ser que la gente dice, ¿en dónde me estacionaré? Que cause más problemas, que moleste más a los otros. Y ahí se estaciona. Y yo digo, es no ver al otro, no pensar en el otro. ¿Sí? Y me llama mucho la atención que si hay dos carriles, uno se estaciona del otro lado y llega otro y se estaciona aquí, ¿no? Que me esperen en lo que yo voy y compro esto, que me esperen en lo que se sube alguien, que se esperen. Esa es una mente egocéntrica. Primero estoy yo y mi necesidad, porque me quiero parar aquí en la puerta, y si interrumpo a los demás no importa. Esa es una mente donde pienso en mí, no veo que hay otros, solo veo en mí. Cuando nosotros hablamos de mente, entendimiento, ignorancia, del corazón, de la sensibilidad, Pablo nos dice, ¿dónde comienza el pecado? Comienza acá. El pecado no comienza allá, comienza aquí, en mi mente, comienza adentro. En las intenciones de mi corazón. El pecado se gesta acá, ¿sí? En lo que siento, en lo que pienso, ¿sí? Y voy gestando, ¿sí? ¿Y qué es lo primerito que da pie al pecado? La resistencia a Dios. Dios me dice algo y yo digo, no. Sí está bien eso para los demás, pero no, para mí no. Y nos justificamos. No, Señor, pero eso no me lo pidas. No, Señor, pero eso no. O a veces decimos, Señor, yo te he pedido esto y no me lo das. ¿Está bien? Cortamos tú y yo. Como si yo fuera el Señor y yo soy el que le digo que haga. ¿Sí? Y ¿no lo hiciste? Y me enojo, y me siento, y me resiento. Cuando nosotros buscamos y vemos por qué la gente se enoja con Dios, es como esta resistencia a que Él es el Señor. Se me olvida que Él es el Señor. Entonces, primero resisto a Dios. Después viene el egocentrismo, donde yo me pongo de mi propio Dios. ¿Sí? Y entonces después salta al exterior, ya sea con palabras o conductas de las personas. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? Cuando yo creo que yo debo de ser atendido, que yo debo de ser respetado, que yo debo de muchas cosas, ¿sí? Entonces no tengo mansedumbre, porque aquel me faltó, aquel hizo algo que no me debía. ¿Cómo a mí me hace eso?
Y entonces yo me pongo como una persona que yo soy el centro del mundo. Y a mí me deben de hacer las cosas. Y entonces, dice Pablo, desarrolla actitudes y palabras en contra de los demás. ¿Sí? Para pecar, hermanos, lo primerito que tengo que hacer es separarme de Dios. Y ya después fácilmente viene el pecado. Dice allá en Romanos Pablo que esa degeneración del ser humano empezó porque no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, no lo reconocieron, no reconocieron a Dios. Hermanos, podemos tener muy buenas ideas, podemos tener muy buenos planes de salvación del mundo, podemos tener buenas conductas sociales para ayudar a la gente, pero si no empiezo pegada a Dios, es vano y es fútil. ¿Sí? El Señor es el que me tiene que decir qué hacer, no yo decirle al Señor, Señor, pues no ves esto, no ves aquí, no ves, podríamos arreglar esto. Es el Señor el que me dice a mí, mira Laura, ve para allá. Yo, Señor, pero ahí, sí, ahí es donde yo estoy haciendo la obra. Señor, mira, es que acá está mejor. Mira, acá podría hacer esto, mira, acá podría. Yo tengo los dones para ir acá, tengo las aptitudes para ir acá. Ahí yo no estoy trabajando, yo estoy trabajando acá. Y no te preocupes por los que no tienes, yo te voy a capacitar para ir. El Señor es Él. Entonces, en cuanto yo no le glorifico a Él, en cuanto yo no le reconozco y le doy gracias, comienza ese caminito para ir hacia abajo. ¿Sí? Esta es entonces el rechazar a Dios, y mi corazón se va haciendo más duro, más duro, más duro, más duro, ¿sí? Y me vuelvo idólatra, y entonces es más fácil entregarse a pasiones vergonzosas, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Romanos? Cuando una persona decide pensar con base en su propia opinión, hacer las cosas a su manera, hacerse cargo de su propio destino, se está alejando de toda posible relación con Dios. Hermanos, estemos pendientes de estar agarrados de Dios, de no soltarnos. Y habría aquí que hacer una reflexión. ¿Cuáles son mis pensamientos y actitudes de mi vida anterior que todavía influyen en mi andar cristiano? ¿Cuáles regresan? ¿Cuáles digo, bueno, nada más me lo pongo tantito, ¿no? Ahorita que voy al centro me los pongo tantito. Ahorita que voy a manejar nada más me los pongo tantito. ¿Cuáles son aquellas actitudes o aquellas cosas que todavía regresan y regresan y regresan? Y a lo mejor me las pongo y digo, bueno, me pongo encima otra cosita, pero ahí las traigo. ¿Cuál es la ropa nueva? Ahí en Efesios 4, del 20 al 24, nos habla primero de una vida cristocéntrica. El apóstol va a seguir enfatizando que la conducta comienza en la mente, ¿sí? Y vean en el versículo 20, dice, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? ¿Sí? ¿Qué les enseñó Cristo? Y entonces aquí pareciera ser que nos lleva una figura como si estuviéramos en la escuela. ¿Qué les enseñó Cristo? ¿Qué es lo que aprendieron de Cristo? Jesucristo mismo fue la lección. Su mente y sus cualidades son las normas que tenemos para saber si nosotros decimos, bueno, ok, quiero ser como Cristo, pero ¿cómo es? Ahí en Filipenses 2, del 5 al 11 nos dice, ¿no?, que Él fue humilde, Él tomó la forma de siervo, ¿sí? Él se despojó de lo que Él era para venir a hacerse igual que nosotros. Él se despojó, y esto es lo que dice. Entonces, el discípulo cristiano o la discípula cristiana aprende de Cristo. ¿Somos sensibles a la enseñanza de Cristo? ¿O somos duros?
o insensibles, como los que no conocen a Cristo. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando el Señor nos enseña algo? ¿Vamos a ponerlo en práctica? ¿O decimos, es una buena idea, la meditaré después? ¿Se oyó bien? Qué bien le quedó al hermano fulano, ojalá que haga caso. O decimos, Señor, si hoy me llamaste en esto, lo voy a hacer. Además, Jesucristo dice que es el Maestro. Dice el versículo 21, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. ¿Qué nos enseñó? El mismo Jesucristo es el Maestro. Cuando estuvo en la tierra, enseñó qué era lo que tenía que hacer. Por ejemplo, tenemos allá en Mateo, ¿no? El capítulo 5, 6 y 7 del Sermón de la Montaña, donde dice qué hacer. Dice muy bien prácticos, ¿no? En alguna ocasión decía un hermano, un pastor, hermano, hay muchas cosas de la Biblia que no entiendo. Y yo quisiera que me las explicaran. Y el hermano le dice, no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que entiendes y no obedeces. A veces queremos así como ver, a ver, esto no entiendo. No, a ver, esto que entendiste, obedécelo. No te preocupes por esto. Lo que entendiste hay que obedecer. Dice que allá en Juan 14, 25, el Señor Jesús dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. O sea, les enseñaba. En Timoteo dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. ¿Dónde encontramos la enseñanza? En la palabra. En la palabra. El Señor nos enseña. Ahora, ya vimos lo que es el viejo vestido. Vamos a ver qué es el nuevo vestido. Y empezamos ahí en el versículo 17, que dice que no actuemos, ¿no? Que no vivamos con pensamientos frívolos como los paganos. No anden como ellos. Entonces nos dice, no actúen o no se comporten de esta manera. No lo hagan así. Ya déjenlo. El versículo 22 dice, ¿sí?, que lo que tenemos que hacer es, con respecto a esa vida, dice, quitarse el ropaje de esa vieja naturaleza, la cual está corrompida, es engañosa. Cuando vemos que la gente tiene dinero y puede hacer cosas, y decimos, ay, qué vida tan fácil. O cuando la gente tiene poder, ay, qué fácil, si fuera mi amigo, si fuera esto, o si yo estuviera ahí. Pero dice, son conductas engañosas. Esa no es la felicidad. Ese no es el triunfo. Eso no es el propósito de la vida. ¿Sí? Y entonces dice, despójense. Entonces quedamos que despojar es desprendernos voluntariamente de algo. Y despojar es quitármelo, no dejarme nada más una manga, o no dejarme nada más tantito, es quitarme ese ropaje. Y dice, conviértanse en el nuevo ser humano. Dice el versículo 23, ser renovados en la actitud de su mente. Otra vez, ¿dónde empiezan las cosas? Acá. ¿Sí? Es muy importante. ¿Dónde libramos la guerra? Acá. ¿Sí? Acá. En cuanto yo empiece, ay, tal hermana no me saludó, de seguro fue por esto, de seguro fue por lo otro, aquí es donde empiezan a librarse las batallas. ¿Sí? ¿Con qué la libro? ¿Sí? Si ya me vienen los pensamientos, ¿con qué libro la batalla? ¿Sí? La mente es la clave. Este pasaje es semejante al pasaje de Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, cuando oímos del Señor, cuando leemos la Biblia,
cuando leemos un salmo, cuando algún hermano nos da una palabra, no es suficiente con emocionarnos, con sentir bonito. No es suficiente con tener buenos propósitos. Ahora sí ya voy a cambiar. No es suficiente. Necesitamos obedecer. Esto no es suficiente para crecer como creyente. La vida cristiana lo que requiere es pensar correctamente. Si ustedes se fijan, y ustedes ven en varios estudios que han hecho con personas delincuentes, ¿sí? Lo que dicen es, no es el medio donde nacieron, no es el tipo de padres o el tipo de hogar o el tipo de vecindario, ¿no? Porque hay muchos que tuvieron un vecindario y no fueron delincuentes. Es el tipo de decisiones que tomaron, es el tipo de personas con quien se asociaron, que es una decisión, es el tipo de pensamientos que tuvieron. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pensar correctamente. ¿Y cómo sé que estoy pensando correctamente? Dependiendo qué tengo acá, qué tipo de pensamientos tengo. ¿Y de dónde alimento esos pensamientos? De estudiar, de aprender, de meditar y de aplicar la palabra del Señor. Si yo saturo mi mente de la palabra del Señor, me va a garantizar que piense correctamente y que haga la voluntad del Señor. ¿Sí? Las batallas las libramos acá, no es con buena voluntad, no es con ser fuertes, es con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor está allá en el desierto y llega Satanás a tentarle? ¿Con qué le respondió el Señor? Con la palabra, escrito está. ¿Sí? Hermanos, la batalla no es con respirar profundo, ¿sí? No es con ir todo el tiempo a la iglesia. La batalla es con la palabra del Señor. Vamos a ver más adelante en Efesios que dice que la espada que nosotros llevamos es la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando viene Satanás y me quiere tentar, yo le tengo que responder con la palabra del Señor. Pero si no la leo, no la medito, no la aplico, pues no voy a saber con qué. Necesito estar llena de la palabra del Señor para poder atacar a Satanás. Cuando vienen mis deseos egoístas, los tengo que atacar con la palabra del Señor. Cuando en el mundo veo a alguien que me está tratando de jalar otra vez a la vestimenta vieja, tengo que atacarlos con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, ahí tengo el arma. Tengo que ir por el arma. ¿Sí? No es mis conocimientos, no es mis pensamientos. ¿Sí? No son las enseñanzas de los hermanos. ¿Sí? Mi rifle, mi bayoneta es la palabra del Señor. Entonces tengo que estudiar, aprender y meditar, porque en ella el Señor me ha dicho, dice un predicador, el pecado te va a alejar de la palabra de Dios. O bien, la palabra de Dios te va a alejar del pecado. ¿Cuál quieres? ¿Sí? Pablo escribió que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir y para corregir. ¿Qué hacemos para alimentarnos diariamente de la palabra del Señor? Tenemos que ser buenos discípulos en la escuela de Cristo para transformar en lo más profundo de nuestros pensamientos. En el versículo 24, lo último que nos dice en este pasaje es que nos pongamos el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Con esta misma decisión, con que nos quitamos los trapos viejos, debemos de ponernos este vestimento nuevo, que se caracteriza por la justicia, por la santidad y por la verdad. ¿Sí? Debemos de buscar la justicia, no la nuestra ni la del mundo, la de Dios. Debemos de ser santos y debemos de hablar verdad. El viejo ser humano tiene deseos que engañan. El nuevo habla la verdad.
Para el siguiente domingo vamos a ver el contraste de uno y otro. ¿Qué hacíamos y ahora qué tenemos que hacer? Somos nuevos, somos nuevas, aunque todavía no del todo nuevos y nuevas. Somos justos, somos justas, somos santas, somos santos, pero todavía no somos perfectamente justos y santos hasta que estemos con el Señor. Sin embargo, hermanos, entender cuál es esta realidad genuina de nuestra salvación, a qué nos llamó el Señor, a ser transformados, nos ayuda para saber cómo debemos vivir como cristianos o como cristianas en el cuerpo del Señor, al cual pertenecemos. Cuando empezamos esta serie del versículo 4, yo les decía, ¿qué es lo que anhela el mundo? Tener un grupo de amigos, de compañeros, donde todos se amen, donde todos hablen verdad, donde todos sean justos, donde todos sean santos. Eso es lo que el Señor nos dio en la iglesia. Y yo puedo decir, bueno, sí, pero pues miren los hermanos. Y el Señor me dice, ¿y tú? ¿Y tú? No los veas a ellos, tú. ¿Sí? Y si tú estás viendo eso, ¿por qué no los edificas? Cada uno con el Señor. ¿Sí? Tenemos que ver, porque estamos aquí para edificarnos unos a otros. No para yo venir y ser alimentada, y a mí den, porque otra vez tengo un pensamiento egocéntrico. Ay, hoy no cantaron los himnos que a mí me gustan. Ay, ahora no hicieron esto que a mí me gusta. Ay, ahora el mensaje no me gusta. No, hermanos, la iglesia no es para nosotros. La iglesia es para venir y dar la honra y la gloria al Señor, para venir y darle gracias al Señor, porque la iglesia es de Él, la iglesia la formó Él. La ropa vieja es muy cómoda, pero no es la adecuada para el hijo o la hija de Dios. No es la que refleja la identidad y la salvación transformadora que Dios nos ha dado. Hermanos, ¿estamos dispuestos a quitarnos y a tirar y a quemar nuestra ropa vieja? ¿Estamos dispuestos a ponernos y a vestirnos de la ropa nueva que, fíjense, Cristo nos compró y le costó? ¿Sí? Y no nos la compró en la gran barata. Le costó. Es una ropa muy cara que Él compró para nosotros. ¿Estamos dispuestos a ponernos a vestirnos con esa ropa? Y podemos analizar en quién está nuestra confianza. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Ay, le voy a hablar a fulana que conoce a sutano. O ay, le voy a hablar a mi pariente. O le voy a hablar al pastor que ore. O voy a hacer, ¿en quién está nuestra confianza? ¿O está en el Señor? ¿Sí? ¿En quién está basada nuestra felicidad y nuestra paz? Ay, si tuviera dinero estaría tranquila. Ay, si tuviera este trabajo estaría tranquila. Ay, si tuviera esto. O por tener al Señor tengo paz. Buscamos la verdad de Dios. Buscamos diariamente la verdad de Dios para tener un rifle de alta potencia contra los dardos de Satanás. Tratamos de aplicar la palabra del Señor. No tan solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Esa es nuestra arma, hermanos. Para cuando venga todo en contra nuestra arma es la palabra del Señor. Llenémonos de la palabra del Señor para poder vestirnos del hombre nuevo.